Lucas capítulo 13, verso 5. La enseñanza de este día se llama tragedia o misericordia. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así: pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das una vez más de poder predicar tu palabra. Bendito Señor, de poder escuchar lo que tú has dejado establecido en ella. Bendito Dios, donde quiera que nos estén viendo, Señor, y nos estén escuchando en este momento, precioso Dios, yo te ruego que tú uses mi vida para llevar y transmitir ese mensaje que está en tu corazón, precioso Dios. No quiero hablar de mi cuenta, no quiero hablar de lo que yo piense que es lo mejor, bendito Dios, sino lo que está escrito, lo que tú quieres hablar a cada uno, precioso Dios, según sea la necesidad de cada uno de nosotros. Háblanos, precioso Padre. Anhelamos con todo nuestro corazón el poder escucharte, el poder recibir, Señor, esa luz, el poder recibir esa guía que solamente recibimos en tu palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús, háblanos, Señor. Amén y amén. Le comentaba a los hermanos en la mañana que nosotros cuando los predicadores, cuando vemos que algo está pasando en el mundo, nos sirve todo lo que está sucediendo alrededor para de alguna manera encontrar lo que Dios quiere mostrarnos a través de lo que está sucediendo. Y bueno, surgen muchas teorías a la hora de ciertos eventos que suceden en el mundo. Y yo tuve por un momento esa pequeña lucha sobre si hablaba del tema que les voy a compartir o hablaba de otro tema diferente. Y por alguna razón Dios me mantuvo en este tema. Y es que no hemos podido evitar ver lo que está pasando porque está por todas partes. Si usted no lo había visto o alguien se lo comentó, si usted no encendió la televisión, por lo menos vio su teléfono, y si no vio su teléfono, pues encendió la televisión y usted se dio cuenta de lo que realmente está sucediendo con esta guerra que se ha desatado. Y nos toca el corazón ver el sufrimiento de las personas. Una de las cosas que a mí me conmueve mucho es ver personas que no tienen nada que ver en ciertos regímenes o cuestiones políticas, y son los que directamente sufren las calamidades y las tragedias. Era difícil ver ese montón de gente subiéndose a trenes, buscando, tratando la manera de huir de su tierra. Nos enseña a nosotros cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Ellos estaban tranquilos en su país y de repente comenzó a venir una amenaza y no se sabía si se iba a hacer o no, y de repente comienzan entonces los ataques, y ellos tienen que de la noche a la mañana cambiar su vida. Cuando yo veía a las mujeres despedirse de los hombres, hermano, porque declararon una ley marcial, y eso significa que el gobierno es el que dice qué es lo que se tiene que hacer, y el gobierno dijo: las mujeres y los niños se pueden ir, pero todo hombre, creo que hasta cierta edad, tenía que quedarse, hasta 60 años, tenía que quedarse en el país. Entonces la gente se despedía, se abrazaban, lloraban, y uno no puede evitar que eso conmueva nuestros corazones. Y ahí es donde nosotros empezamos a preguntarnos, y el mundo pregunta, y a veces nos preguntan a nosotros también por qué es que pasan estas cosas, por qué Dios permite que pasen estas cosas, por qué es que la gente es capaz de agarrar bombas y tirarlas y matar a otros. Es increíble la maldad que hay en el corazón del hombre, hermano. Y es que el hombre siempre ha sido así, las guerras siempre han existido. Y la Biblia nos tiene a nosotros una respuesta para cada duda que nosotros tenemos. De pronto no nos responde todo el Señor, pero las cosas que Dios sí quiere mostrarnos, nos las muestra a través de la palabra. Y en Santiago, por si alguien se ha preguntado, ¿por qué las guerras? ¿Por qué la gente hace eso? Bueno, Santiago capítulo 4 y verso 1 dice así:
¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Entonces nosotros nos damos cuenta que a través de la palabra se nos dice que las guerras surgen en el corazón del hombre. El hombre quiere establecer su poder y quiere tener poder y quiere tener dinero. Todo tiene que ver con finanzas, todo tiene que ver con el poderío que cada quien de esta gente que está en eminencia quiere tener. Entonces este hombre que hoy está gobernando Rusia, obviamente él quiere tener esa hegemonía. Y otros países dicen, bueno, hay otros que de pronto dicen, no, nosotros queremos ser los meros meros y nosotros queremos ser. Entonces hay una lucha por las pasiones, lo que ellos quieren lograr, como si fueran a ser eternos, hermano. A mí me da risa eso, me causa cierta risa, cierta gracia, y al mismo tiempo digo, ¿por qué el hombre tiene que pensar de esta manera? Entonces, hermano, no cabe duda que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles y posiblemente estamos viviendo tiempos finales. Ahora, para que entendamos mejor los tiempos finales, le repito algo que de pronto ya le enseñé en otra oportunidad. Los tiempos finales realmente no son solo estos que nosotros estamos viviendo, sino el último tiempo comenzó a partir de que Cristo vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario y fue sepultado y luego resucitó y se fue. A partir de ahí comenzó el último tiempo. Prueba de ello es que la iglesia primitiva, la primera iglesia, hermano, vivía como si el Señor fuera a llegar al siguiente día. Ellos estaban apresurados en muchas cosas. Por eso es que cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, les dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, decía él. Note que él no dijo, bueno, y esto va a pasar quién sabe cuándo. No dijo él, bueno, los que hayan quedado, los que existan en ese tiempo, entonces serán reunidos juntamente con los que partieron, los que ya murieron. Sino que él se incluye. Él dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y recibiremos al Señor en las nubes. Entonces la iglesia primitiva, el Señor no dejó una fecha específica en la que iba a venir, sino que Él simplemente lo dejó abierto y dijo, bueno, estos son los últimos tiempos y cada generación que viva dentro de la gracia de Dios en la iglesia va a tener que mantenerse alerta, porque yo en cualquier momento puedo aparecer. Entonces, hermano, ¿qué es lo que a nosotros nos enseña esto? Porque la gente dice, bueno, y cada vez que hay una guerra dicen, bueno, vamos a ver Mateo capítulo 24, donde dice que habrán rumores de guerras y pestilencias en diferentes partes del mundo. Cuando nosotros empezamos a ver eso, obviamente comenzamos a recordar y comenzamos a pensar y decimos, esto bien pudiera ser. ¿Por qué es que Dios permite que sucedan estas cosas? Porque en cada oportunidad que se levanta un conflicto de magnitudes grandes como el que nosotros ahora tenemos en el mundo, entonces es un recordatorio, es un despertar para la iglesia. La iglesia no debemos decir, bueno, siempre han dicho, desde el tiempo de mi abuelita decían que el Señor ya venía y mi abuelita ya se fue y el Señor no ha venido. Y hay gente que piensa de esa manera, pero realmente el Señor muestra su gracia y su misericordia a través de esto, diciendo, hey, el tiempo va a venir. Si no fue en el tiempo que la gente lo pensó, porque en la Segunda Guerra Mundial se creía que Hitler era el anticristo y que ya el tiempo final había llegado. No fue ese tiempo. Dios todavía tenía más gracia sobre nosotros. Ahora estamos viviendo esto. No sabemos si realmente es el principio de dolores y de aquí se desatarán todas las cosas de las que habló el Señor. Lo cierto es que más frecuente si estamos viendo guerras, pestilencias, terremotos, hermanos. Y ahora que estuve yo en Guatemala hubo un temblor y yo estaba ahí a la 1 de la mañana. Yo tenía que predicar el siguiente día y yo estaba por ahí estudiando
mis notas, y de repente se empezó a mover la tierra. Entonces, y no es el único, en muchos lugares del mundo están ocurriendo estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Que ya entramos al principio de dolores. Yo no lo sé, yo no le puedo decir si ya. Lo que sí le puedo decir es que esto es una señal para que nosotros comencemos a levantar nuestra mirada y a dejar de mirar tanto lo que está a nuestro alrededor y empezar a ver, porque muy pronto el cielo se abrirá, hermano, y el Señor vendrá. El mundo está pidiendo paz, pero no habrá paz si no es hasta que venga Cristo Jesús y establezca su reino sobre esta tierra. Antes de eso, hermano, el mundo no tendrá paz. La Biblia misma lo dice. Dice, y cuando hablen de paz y seguridad, de repente vendrá la destrucción. Entonces, hermano, nosotros debemos hablarle a la gente acerca de lo que está pasando. Veamos por qué Jesús menciona el primer verso que leímos. Se lo leo una vez más. Dice, pues yo les digo que no, si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Bueno, ¿qué es lo que el Señor estaba tratando de explicarles? A veces leemos un verso y decimos, bueno, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo dijo el Señor? Y todo tiene un contexto, hay un por qué se escribieron las cosas. Y a veces la Biblia, obviamente, imagínense si hubiera detallado cada cosa, pues no cabría todo en un libro. Sin embargo, hay historia que a nosotros nos puede ayudar a entender los versos bíblicos y comprender cuál es el mensaje detrás de lo que se dijo o de lo que se escribió, de la parte que se ha escrito, aunque sea resumida. Ahora, para explicarle un poquito de la historia, lo que sucedió en aquel tiempo, usted sabe que Poncio Pilato era uno de los que gobernaban en aquel tiempo. Obviamente él pertenecía al gobierno romano. Y como el 99 qué sé yo, hermano, de políticos, pues ya en aquel tiempo también eran medios tremendones, ¿verdad? Eso no es nuevo, hermano, que los políticos no sirven. No servían desde entonces, por lo menos la mayoría de ellos. Por allá habrá alguno que de pronto es honesto. Pero este hombre estaba por ahí, se cree que estaba levantando una obra, estaba haciendo una obra, y como que le faltó el dinerito. Entonces dijo, bueno, ahí los judíos tienen. Y se metió al templo y robó del dinero que los judíos tenían, que pertenecía al templo. Entonces, hermano, los judíos se enojaron y armaron una revuelta y hubo una insurrección. Entonces, Pilato manda a matar a los cabecillas, a los que habían armado la manifestación. Él no fue con toda la gente, sino que dijo, vamos a buscar a aquellos que causaron este problema, y los mató. Y fíjese, los mandó a matar y los manda a matar en los atrios del templo. Ellos estaban preparando el sacrificio cuando de repente estos galileos que estaban ahí fueron asesinados por orden de Poncio Pilato. Entonces, de repente alguien llega con Jesús y le cuenta la historia de lo que había, de las noticias de lo que había pasado. Vea conmigo el verso 1 del capítulo 13 de Lucas. Por cierto, Lucas es el único que narra este episodio de la Biblia. Versos 1 al 3 dice, en ese momento estaban allí algunos que le contaron a Jesús el caso de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios que ellos ofrecían. Jesús les dijo, ¿y creen ustedes que estos galileos eran más pecadores que el resto de los galileos, solo porque padecieron así? Pues yo les digo que no. Y si ustedes no se arrepienten, también morirán como ellos. Ahora, ellos le llevaron la noticia, hermano, porque cuando sucede una tragedia, cuando hay algo que está sucediendo, pues todo el mundo comenta. De hecho, en las conversaciones que usted y yo hemos tenido con diferentes personas durante este tiempo, no ha faltado el hablar de lo que está pasando. Entonces ellos, por esto que había sucedido, siendo Jesús un Galileo también, fueron y le dijeron, hey, ya oíste,
Yo me imagino que de pronto algunos dijeron, a ver qué es lo que va a hacer Jesús con esto que está pasando. De pronto ya mataron a los cabecillas que se indignaron con esto que había hecho Poncio Pilato, y ahora su sangre ha sido salpicada hacia los sacrificios que nosotros mismos estamos haciendo. Jesús debería hacer algo como líder, como persona que se ha levantado para predicar, como rabino, debería de hacer algo. Yo no sé si de pronto ellos tenían esa idea, o de pronto ellos estaban dando a entender que los que se habían muerto quizá eran malas personas, y por ser malas personas les estaba pasando lo que les estaba pasando. Y a veces nosotros podemos tener esa idea, hermano. Cuando nosotros vemos a veces que algo le está sucediendo a alguien, podemos tener la idea, bueno, es que esta es la razón por la que le está pasando. Es que porque no se cuidan. Porque es que han cometido muchos pecados. Porque andaban en esto, porque andaban en el otro. Y a veces pareciera que nosotros tenemos la respuesta al por qué suceden ciertas cosas en el mundo o a nuestro alrededor. Entonces Jesús, para callarlos un poquito, les dijo, ¿y ustedes piensan que los demás Galileos son menos pecadores que estos que murieron? ¿Ustedes piensan que hay diferencia realmente, hermano? Miren, lo que Dios quiere traer a nuestras vidas es el entendimiento de que en el mundo existe tragedia y existe misericordia. Esas dos cosas hay. ¿Hay tragedia hoy día en el mundo? Sí. ¿Hay tragedia en algunas familias hoy día? Sí, acabamos de orar por dos familias que perdieron un familiar. Hay tragedias, hermano. Y las tragedias pueden ser por aquí, por allá, por otro lado, y posiblemente a nosotros no. Pero la misericordia está abierta para todos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que posiblemente yo no estoy pasando por tragedia. Y si no estoy pasando por tragedia, quiere decir que la misericordia de Dios ha sido derramada sobre mí. Y aunque estuviera en tragedia, la misma gracia y la misma misericordia está siendo derramada para mí. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es algo que nosotros recibimos todos los días. No todos los días tiene usted un problema, no todos los días tiene usted una tragedia, no todos los días están pasando ciertas cosas, pero todos los días Dios tiene nueva misericordia para usted y para mí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces Jesús les responde a ellos con una pregunta, como tratando de decirles, ¿y ustedes cómo están? O sea, si esto les hubiera pasado a ustedes, ¿cómo estarían ustedes en este momento? Ahora que veíamos las noticias de la guerra, hay algo que a mí me llamó la atención, hermano. Y es que la gente tuvo que meterse en algunos refugios contra bombas. Y los que no cupieron ahí, los metieron al subterráneo, al metro. Y ahí estaba la gente, hermano, y se veía, eso era desgarrador ver niños. De hecho, muchos de los niños nacieron en el sótano los niños que han nacido en estos días nacieron en el sótano, hermano, de los hospitales, una cosa terrible. Y se veía desolación y se veía gente clamando, niños diciéndole al presidente de Rusia que por favor parara los bombardeos, detengan la guerra. Y eso conmueve mucho el corazón. Pero entre eso que se veía, de repente pasaron las imágenes de un grupo de cristianos que también estaban refugiados ahí, que también estaban metidos, estaban pasando las mismas circunstancias que estaban pasando los demás, hermanos. Estaban en medio del mismo problema, con la diferencia que ellos estaban cantando, hermano, estaban adorando al Señor. Era una cosa tremenda. Dentro de todo lo que estaba sucediendo había un grupo que estaba dando un ejemplo distinto y por supuesto sentimos mucho todo lo que está pasando con toda la humanidad, pero lo que le quiero explicar es, cuando nosotros entendemos la misericordia de Dios, decimos, Señor, tú estás en control de todas las cosas, y eso nos permite que aún metidos en un refugio, en un búnker o en una estación de metro, ahí se puede todavía levantar las manos y darle la gloria a aquel que la merece. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está presente en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier tragedia. Entonces nosotros no sabemos qué vaya a pasar, hermano.
Nosotros no sabemos qué va a pasar y no sabemos qué va a pasar en los Estados Unidos. Algunos pronostican cosas muy, muy feas para este país. Y no sabemos si eso va a suceder en nuestro tiempo o no. Todo pinta que algunas de esas cosas las vamos a ver. Pero la pregunta es, aunque nosotros pasemos por lo mismo que pasa el mundo, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Porque, hermano, la gasolina subió. ¿Cuántos se dieron cuenta ya que la gasolina subió? Hermano, sacaron a una foto de un tipo que está así en la gasolinera viendo los precios y el que llena la gasolina le dice, ¿quiere regular o quiere súper? Le dice, no, nada más estoy viendo, dijo. Como cuando usted entra a una joyería y ¿qué va a querer? Aquí hay diamantes de a 5,000. No, nada más ando viendo, dice usted, ¿verdad? Ahora, ¿verdad que no hay descuento del cristiano? ¿Verdad que no hay? O sea, usted no va a la bomba y dice, bueno, para cristianos un precio y para mundanos otro. ¿Verdad que no? Nosotros pasamos las mismas cosas. La diferencia es que nosotros dependemos de la misericordia de Dios y entendemos que todo el tiempo su misericordia y su gracia se manifiestan en nuestras vidas, hermano. Entonces, pase lo que pase, usted y yo tenemos que ser la luz del mundo, porque eso es lo que dice la Biblia. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. En ese montón de refugios que habían, ese grupo de cristianos, de creyentes, dependientes de Dios y no de las circunstancias, hermano, estaban siendo luz. Yo me imagino que muchas personas debieron haber sido tocadas por esa adoración y esa alabanza. Me recordó cuando Pablo y Silas entraron en la cárcel. Era la misma cárcel, eran las mismas cadenas, era la misma oscuridad en la que ellos se encontraban, pero con la diferencia que ellos se pusieron a adorar a Dios, y ahí los milagros de Dios comenzaron a suceder. Cuando usted y yo estamos en situaciones difíciles, hay que adorar a Dios, hermano. Que tu boca no se cierre, que tu boca no se calle, que siga alabando al Señor en medio de cualquier circunstancia, y eso hace la diferencia. Y eso es lo que puede de alguna manera mostrar la diferencia entre un cristiano y alguien que no conoce de Dios, porque se trata de dar testimonio. 3 puntos que podemos nosotros aprender y compartir con quienes nos cuestionen sobre esto, hermano, con los que cuestionan a Dios. ¿Por qué suceden las tragedias? El porqué de las guerras. ¿Por qué estas cosas? Número 1, la pregunta no es ¿por qué de la tragedia?, sino ¿por qué tanta misericordia? Y yo quisiera que viera los versos 4 y 5, porque no solamente era la noticia de estos hombres que habían muerto en el templo, sino que aparte de eso, habían muerto otros que les había caído una torre encima. Mire conmigo el verso 4, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay un arrepentimiento, hermano, si no hay y fíjese, esto puede parecer bueno, pastor, pero yo ya soy cristiano. Es que el arrepentimiento no es un evento, es un proceso. Y si usted va al original griego, se va a dar cuenta que lo que significa es cambiar de mente, cambiar de actitud e ir cambiando. Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces lo que significa es, yo vengo y en un momento cambio mi mentalidad, cambio mis conceptos, los entrego en manos de Dios y Dios me va enseñando para que en ese proceso el arrepentimiento se vaya haciendo en mi vida una realidad. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento continuo, constante. Todos los días yo tengo que darme cuenta de que realmente necesito de la gracia y de la misericordia de Dios. Necesito depender en todo momento de lo que Dios ha puesto delante de mí por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, la pregunta, dijimos número 1, no es por qué la tragedia, sino la pregunta es ¿por qué tanta misericordia?
Porque, como le mencioné al principio, hay más misericordia que tragedia. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando nosotros pasamos por una situación, hermano, difícil, y mire que últimamente las cosas se han visto muy fuertes en el mundo y nosotros no hemos estado exentos de eso. A veces nos preguntamos, ¿por qué esta tragedia? Hay personas que se preguntan, pero ¿por qué se fue esta persona si servía a Dios? Si era alguien bueno, si era alguien que realmente no hacía, por lo menos nunca vimos que hiciera nada malo. Hermano, es por misericordia nada más que nosotros hoy podemos estar aquí y la misericordia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, una vez más, ¿por qué tanta misericordia? ¿Por qué está pasando allá y no está pasando aquí, hermano? Eso nosotros debemos preguntarnos. Hey, ¿por qué los bombardeos son allá y no son aquí? Ay, pastor, no ande llamando cosas. No, yo no estoy llamando nada. Yo le estoy hablando de lo que la Biblia dice, porque el Señor le dijo a ellos, hey, ¿ustedes creen que los que les pasó, les cayó la torre encima y los que murieron en el templo eran menos pecadores, eran más pecadores que ustedes? O sea, ¿creen que otros galileos son menos pecadores y por eso a ellos no les ha pasado? Hermano, pecado para Dios es pecado. Para Dios no hay diferencia entre un pecado y otro. Por eso es que cuando Jesús le enseñó a los fariseos, les dijo, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero cualquiera que mirare a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Para qué dijo eso, hermano? Para que nadie dijera, jaja, yo sí, nunca, yo jamás, yo no. Para que nadie pudiera decir, es porque yo me lo gané. Ninguno de nosotros podemos decir que el Señor nos llamó porque en nosotros había algo bueno. Dios nos llamó por su pura misericordia. Usted y yo estamos aquí porque Él derramó de su gracia. Y hay una parte en la Biblia que está en Lamentaciones, capítulo 3 y verso 21 al 23. Y cuando usted lee el contexto de ese pasaje, usted se da cuenta que Jeremías, eso lo escribió el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, se quejaba, hermano. Ese hombre se quejaba todo el tiempo, como algunos miembros de iglesias de otras. Aquí no hay, gracias a Dios, de eso. Pero solo quejas era, hermano. Y se quejaba de todo. Y se quejaba con Dios. Y él comenzaba a decir, Señor, y mira, y tú no haces nada, y mira lo que me está pasando, y mira esto que me ha sucedido. Y él mismo en un momento dado dice lo siguiente, pero recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Entonces, dentro de las quejas que él tenía, de repente él mismo se predicaba. Mire, por eso es que Dios no tiene ningún problema con que usted se queje con él. Usted quiere quejarse, en lugar de quejarse con otra gente y pasarle el chisme, mejor quéjese con Dios. Y dígale, a menos que sea con una persona que le va a ayudar y le va a ministrar, pero contar las cosas solo por desahogarse, desahoguémonos con Dios, hermano. Desahoguémonos con Él. Y Dios no tiene ningún problema en que nosotros nos quejemos y le digamos, Señor, esto estoy pasando, Señor, han hablado mal de mí, Señor, están diciendo esto, Señor, me hicieron esto otro, Señor, me quitaron esto que yo tenía y me pertenecía a mí. Y luego nosotros mismos nos podemos predicar, ¿verdad? Y recordarnos de aquel pasaje de Job que dijo, bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Si esta persona me quitó eso, es porque Dios le permitió que me lo quitara. Dios me lo había dado, entonces Dios está permitiendo que me lo quite. Si esta persona vino y habló mal de mí, bueno, Dios le permitió porque está haciendo algo en mi corazón y me está mostrando algo. Entonces, cuando yo empiezo a predicarme, me doy cuenta ¿de qué? De que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Alguien aquí han hablado mal a ver, levanten la mano, todos los que en algún momento alguien habló mal de usted? Aquí nadie, hermano, gloria a Dios. ¡Wow! No. O el rapto es esta noche o varios se van a ir hoy.
Hermano, todos en algún momento hemos sido víctimas de eso. Ahora déjeme le cambio la pregunta. ¿Ha hablado usted mal de alguien? No. Ahí no levante la mano, ahí le doy permiso que quede ahí. Entonces a veces nosotros estamos pidiendo algo y que se nos respete algo que nosotros no hemos respetado. Entonces ahí es donde yo me imagino que Jeremías quejándose, y mira, y me dijeron, y me hicieron, y ahora me apedrearon. Y de repente se acuerda que él por ahí tiró piedras, aunque sea de niño. Y por ahí se da cuenta de que él también se ha expresado mal. Y dice, pero luego recapacito y pienso que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y de lo que yo me estoy quejando, realmente yo también estoy en ese rubro. Entonces, la diferencia es que es la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque no se han acabado sus misericordias. Es más, son nuevas cada mañana. No todas las mañanas hay una tragedia, pero todas las mañanas hay misericordia de Dios para ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, hermano. Y eso es un misterio. ¿Por qué Dios permite unas cosas en ciertos lugares y ciertas cosas no pasan en otros sitios? ¿Sí se ha dado cuenta usted de eso? Mira, a veces nosotros no apreciamos lo que tenemos, porque como no nos hace falta, no lo apreciamos. ¿Qué hacía usted cuando tenía muchos juguetes, hermano? Cuando era niño, si ya es que llegó a tener muchos. La mayoría de nosotros no nos tocaron tantos, pero en sus hijos véalo. Cuando tiene un montón, se los compra y un ratito y después lo tira por allá, pues tiene mucho. Pero llévele un juguete de esos a un niño en África o en nuestros países, no va tan lejos, en nuestros países, y lo va a apreciar de una manera tremenda, hermano. A mí me toca el corazón ver gente que aprovecha el momento para adorar a Dios. Los hermanos que estaban en ese túnel, me imagino yo, que todos los domingos iban a la iglesia, hermano, aleluya, a adorar a Dios. Pero llegó el día en que tuvieron que hacerlo debajo de la tierra. Y a veces nosotros no apreciamos el hecho de que tenemos un lugar donde, y decidimos, hoy voy, mañana no, pero no, y tomamos esas decisiones. ¿Qué tal si llegara el día en que ya no nos permiten reunirnos? Y yo lo he mencionado esto muchas veces acá, y tenemos que recordar eso. No demos por sentado lo que tenemos, porque lo que hoy hay, mañana pudiera dejar de existir, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le mencionaba a los hermanos de la mañana, yo no sé si usted vio las noticias, pero algunos dicen que hasta pudiera haber un ataque cibernético, donde los bancos de repente le digan a uno, se nos borró, vengo a sacar mi dinero. ¿Y cuánto tenías? Y no hay nada en la computadora, no sabemos. Entonces las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, hermano, y nosotros tenemos que aprender a depender de la misericordia de Dios. Fíjese, Romanos capítulo 9, porque es un misterio esto. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, el misterio no es tanto por qué Dios aborreció a Esaú, porque Esaú tendría razones suficientes, Dios, para aborrecerlo. El misterio es por qué tuvo misericordia de Jacob. Porque una vez más, si usted estudia las vidas de estos dos personajes, hermano, usted se dará cuenta que hasta todavía parecía más bueno Esaú. ¿Sí o no? Hermano, Jacob era tramposo y era vivaracho, diríamos en Guatemala. No sé si se usa en otro lado de esa palabra, pero era tremendo. No había razón por la que Dios
pudiera escogerlo a él. Es más, el pueblo de Israel lleva su nombre, hermano, ni siquiera el nombre del padre de los hebreos, que es Abraham. Es increíble la misericordia de Dios. Entonces él dice, bueno, ¿cuál es el misterio aquí? ¿Por qué Dios? Dios es injusto entonces, porque aborreció a Esaú y amó a Jacob. Y una vez más, ¿por qué amó a Jacob, hermano? Porque él quiso. Sus razones tendría por las que aborreció a Esaú, pero realmente los dos merecían ¿qué? Ser aborrecidos. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos que a alguien le está yendo mal, no es tiempo de juzgar, es tiempo de decir, Señor, tú has tenido misericordia y yo estoy agradecido contigo por lo que tú has hecho en mí, por haber abierto un camino de gracia donde yo te he conocido a ti. Hermano, ciertamente nosotros hemos pasado por situaciones difíciles, pero a veces basta ver lo que otros han pasado para decir, no cabe duda que Dios ha sido misericordioso y Dios de alguna manera tendrá misericordia también de ellos, pero enfoquémonos en lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. No se trata de por qué sucede en otra parte, sino por qué no está sucediendo conmigo, por qué yo no estoy sufriendo esas partes, por qué yo no estoy pasando por esa situación. La misericordia de Dios es lo que se ha derramado. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Y todos en griego significa todos, hermano. Eso es lo que quiere decir. No dice una parte, no dice unos cuantos, no dice, bueno, estos sí, estos no, todos. Y ahí está usted y ahí estoy yo. Por la gracia y la misericordia de Dios hemos conocido de Él. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, número 2. ¿Qué podemos aprender nosotros de lo que está pasando en el mundo y de este pasaje en particular? El origen de las tragedias es el resultado de la rebelión del hombre. Cuando la gente cuestiona sobre estas cosas, hermano, nosotros debemos explicarle. Dios no tiene la culpa de eso. Alguien dijo, bueno, ¿y por qué si Dios existe hay tantos niños hambrientos? Bueno, esa es culpa del hombre, no es culpa de Dios. No es Dios el autor del mal, es el hombre el que ha hecho las cosas mal. Cuando el primer hombre pecó, el Señor le dijo, la tierra será maldita por tu causa. Ahora, nosotros podemos pensar, Dios maldijo la tierra. No, el que maldijo la tierra fue el hombre por su actitud, por haber fallado, por haber pecado. Entonces el Señor no vino y le dijo, bueno, ahora voy a maldecir la tierra por tu culpa. Le dijo, la tierra será maldita por tu causa. Lo que van a hacer, fíjese, las espinas y los cardos no iban a existir. Y existen, ¿por qué? Por causa del pecado. Entonces la tierra sufre. Si la tierra sufre, si el mundo sufre, si todo esto está pasando hoy, es por las malas decisiones del hombre. Es el hombre el que trae sobre sí mismo la destrucción. Es por esas pasiones que están en sus corazones, que están en el corazón del hombre, que el hombre pasa por las cosas que pasa. Entonces, hermano, nosotros tenemos que explicarle a la gente y tenemos que entenderlo nosotros mismos también, que si algo sucede es por la rebelión del hombre. Entonces, cuando alguien nos cuestione el porqué de las calamidades, el porqué de las tragedias, hermano, nosotros debemos hablar lo que la palabra del Señor dice. Hay tragedia, sí, pero hay misericordia. Hay tragedia, sí, pero hay arrepentimiento. Si ustedes no se arrepienten, les dijo el Señor, lo mismo les va a pasar a ustedes, hablando en un sentido espiritual. El que no se arrepiente no puede vivir eternamente, porque lo que Dios nos ofrece a nosotros es vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna, hermano? ¿Cuántos quieren vida eterna en el cielo? Yo la quiero allá, pero la quiero aquí, porque esa es una diferencia. Hay gente que dice, sí, hermano, pero aquí estoy viviendo una vida que, ay, hermano,
me está lloviendo sobre mojado. Y vuelvo una vez más a la carga. No quiere decir que no tenemos problemas. Ya le dije que las crisis son para todos, incluyendo el cristiano. La diferencia es cómo nosotros reaccionamos. Si reaccionamos como gente muerta que ya no ve salida, o decimos pase lo que pase, Dios es nuestro Dios, Él sigue estando con nosotros, la misericordia no se ha quitado de nuestra vida, su mano de gracia sigue estando sobre nosotros, y eso es lo que me hace adorar aún en medio de una guerra, hermano. Eso es lo que le hace a la iglesia, adorar y servir a Dios aún en medio de la tragedia y de la calamidad. La decisión es nuestra. Mire, Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20, le dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios. Usted y yo tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, hermano. Déjelo repito. Usted y yo tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Si usted ama a Dios, usted va a experimentar el amor de Dios en medio de cualquier cosa. Fíjese, y luego dice ¿cómo? Atendiendo a su voz. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyes la voz de Dios, no lo endurezcas. Abre tu corazón y escucha lo que Dios te está diciendo. Una vez más, hermano, no puede experimentar el ser humano paz si no es a través de Cristo Jesús, porque Él es el príncipe de paz. No habrá paz en esta tierra. Pueden juntarse los gobiernos, pueden hacer otro consejo, pueden hacer un montón de cosas, hermano, y reuniones y tratar la manera y calmarse por un momento, pero realmente no habrá paz, porque la Biblia lo dice así. Una vez más, cuando hablen de paz y seguridad, de repente vendrá la destrucción. Volverán otra vez, porque solo el Señor puede dar esa paz. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que atender a su voz. Hay que oír lo que Dios está diciendo dentro de lo que nos sucede, ya sea batallas personales, hermano, o los eventos que están pasando en el mundo. Tenemos que abrir nuestro corazón y decir: Señor, yo quiero oír tu voz. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué es lo que hay que hacer? Me encantó lo que hizo el presidente de Ucrania. Yo no lo conozco, no sé, no puedo hacer un juicio de un buen hombre o de un mal hombre, no lo conozco. Pero lo que he visto me ha impresionado. Porque mientras le ofrecían, hermano, imagínense estar en un país donde está amenazada la vida de uno. Y que otro país venga y le diga: hey, si te quieres venir. Estados Unidos le ofreció asilo acá. Y le dijeron: vente para acá y nosotros te vamos a proteger acá y te vamos a dar asilo. Y él dijo: no, el enemigo no verá mi espalda, dijo, verá mi cara, porque me voy a enfrentar a él. Se puso traje de soldado. Yo nunca había visto eso, hermano, nunca, de veras. Dicen que el único que hizo eso en los Estados Unidos fue George Washington. Y de ahí no ha habido nadie que diga, porque todos son buenos para mandar a los soldados. Vayan ustedes, échenle allá. Y eso en tiempos bíblicos era la única vez en que los reyes iban a la guerra, hermano. Los reyes hoy día son de adorno, son para gastarse los impuestos de la gente y para tener sus lujos y hacer un montón de cosas. Y bueno, ¿para qué le saco todo ese montón de cosas ahora? Pero lo que voy es, el hombre dijo: aquí hay que enfrentar. Aquí hay que hacer, aquí hay que ir hacia adelante. Él escogió el camino de decir: vamos a enfrentar al enemigo. Y fíjese, hermano, es bien interesante esto, porque nosotros tenemos que abrir los ojos. Esto que Dios nos está mostrando hoy es para que la iglesia despierte. Este país se adormeció, hermano. Mire, mientras aquí se estaban preocupando por darle derechos a medio mundo, por legalizar el pecado, por legalizar las drogas, hermano, por hacer un montón de cosas y por hacer baños donde todo el mundo pudiera entrar. Mientras aquí se estaban preocupando por eso, el enemigo se estaba preparando allá. Mire, dicen que le pusieron sanciones a este presidente,
y él está preparado, con 10 años puede pasar con sanciones. Tiene para seguir, él se preparó, guardó las reservas más grandes de oro. Es el país que más oro tiene en el mundo. Está preparado. El enemigo, lo que le quiero enseñar es una verdad espiritual. Si usted y yo nos dormimos, hermano, el enemigo no duerme. Si usted y yo estamos preocupados por el entretenimiento más que por las cosas espirituales, entonces, hermano, nos estamos adormeciendo y el enemigo no se está entreteniendo. El enemigo se está preparando para atacarlo a usted, para esperar el momento en el que sea más débil y que sea más vulnerable. Hermano, es tiempo de despertar, es tiempo de dejar de estar preocupados por descansar y yo no estoy diciendo que no se descanse, pero a lo que me refiero es, a veces nosotros nos enfocamos, hermanos, solo en la diversión y en el descanso. Ay, ¿dónde puedo descansar un poquito más? Ay, es que yo mucho trabajo, es que yo mucho me canso. ¿Y cuándo van a ser las próximas vacaciones? Y yo no estoy en contra de vacaciones, váyase cuando usted quiera. A lo que voy es, no podemos nosotros estar preocupados solamente por eso. Mire, cuando estábamos en el mundo, yo de jovencito le platicaba a los hermanos que a mí todo lo que me preocupaba en la vida era dónde me podía divertir más. Una vez resultó que en la colonia la hija de don Juan Peláez iba a cumplir 15 años y no se los iban a celebrar, hermano. Y nosotros nos juntamos con el Consejo de Seguridad de la colonia y dijimos, esto no puede ser posible. ¿Cómo que a la hija de don Juan no le van a celebrar el cumpleaños? Y juntamos dinero entre todos. Le contratamos la disco, hermano. ¿Y usted cree que lo hicimos porque amábamos a la muchacha? Nos caía bien y todo, era hermana de un amigo de nosotros. Pero no, lo que nosotros queríamos era bailar. Estábamos dispuestos a invertir lo que fuera con tal de mover el bote, dijo alguien por ahí. Entonces el mundo está muy preocupado en ver cómo se entretiene más, hermano, en hacer espectáculos y en hacer tantas cosas. Y de eso le platicaba un poquito el domingo anterior, de que estamos muy preocupados por el entretenimiento y cómo nosotros podemos disfrutar un poco más. Hermanos, que la vida es corta. Pues porque es corta, hay que ponerla en las manos de Dios. Hay una vida eterna que nos está esperando en el cielo y hay que construir y hay que hacer las cosas pensando no en esta vida, sino en la que viene después, donde usted y yo vamos a pasar la eternidad. Eso importa más que dónde vamos a pasar las próximas vacaciones, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Una vez más, no estoy en contra de irse de vacaciones. El problema es pensar que eso es lo que nos da descanso a nosotros. Hermano, eso no da descanso. Yo lo he dicho acá, si usted se va de vacaciones, lo que regresa es bien cansado y lo que quiere es un par de días todavía para ver si descansa de lo que se cansó en las vacaciones. ¿Sí o no? ¿Verdad que eso es así? No descansa realmente. La única manera de recibir el descanso es en Cristo Jesús. Las cosas espirituales, sentarnos a escuchar la palabra, sentarnos a leer la palabra, arrodillarnos para orar, eso es lo que trae reposo a nuestras vidas. Porque nosotros no solamente necesitamos descanso físico, necesitamos reposo. Decir, todo está puesto en manos de Dios. Todo depende de la gracia y de la misericordia de Dios. Pueden haber tragedias, pero hay misericordia en Él. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Dele ese aplauso fuerte al Señor. Antes de permitir algo, Dios da alertas. Y estas tragedias que están pasando en el mundo, hermano, son alertas. Dice la Biblia en Amós capítulo 3, versos 7 y 8. Yo se lo leo y lo puede leer en la pantalla. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios quiere hablarnos a través de esto que está pasando. Pongamos atención, hermano. Mire, yo trato la manera, porque como mi trabajo es transmitir la palabra del Señor, es predicar, esa es mi principal tarea. Entonces yo trato la manera de mantener siempre mis ojos abiertos para que Dios me hable.
Y cuando yo pensaba en esto, hay ciertas cosas que a mí me llamaron la atención porque Rusia aparece en la Biblia. No aparece como tal, lo único que aparece es Gog, que es en Ezequiel capítulo 38 y 39. Se lo dejo de tarea para que lo lea en su casa. Habla de la profecía sobre Israel. Israel ha de ser considerado como nación. Ahí se encuentra escrito en la Biblia. Se cumplió en 1948 cuando la nación hebrea surgió, cuando se le dio la independencia a Israel. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Después de que esto sucede, entonces se levanta Gog. Gog es un rey. Ahora, yo no estoy diciendo que sea Vladimir Putin, pero Vladimir, solo así nada más, note, yo no estoy diciendo que él sea Gog, pudiera ser, pero me llamó la atención qué significa su nombre. Su nombre significa Señor del mundo. Fíjense qué interesante. Ahora, Gog es un rey y Magog es la nación, es decir, es el país. Cuando usted ve dónde estaba ubicado en ese tiempo, se le llama príncipe de Mesec y algunos dicen que eso quiere decir Moscú. Entonces, cuando nosotros vemos el mapa, se refiere a esa área que hoy se conoce como Rusia. Entonces dice que habrá una confederación de países que se van a unir juntamente con Gog y van a ir y van a invadir Israel. Se van a meter ahí, hermano. Entonces habla no solamente de Magog, sino que habla también de Persia. Y Persia, si nosotros vemos el mapa, es lo que ahora se conoce como Irán e Irak. Y uno de los enemigos más feroces que tiene Israel es Irán. Entonces, cuando yo empiezo a ver lo que está pasando y cómo este hombre es capaz de entrar a un país y atacarlo de la manera que ha atacado, aparte de eso, hermano, yo no estoy diciendo que esto sea profético, pero a mí me ayudó para entender y para despertar a lo que Dios quiere mostrarnos. El presidente de Ucrania es de origen judío. Su familia, muchos de ellos fueron asesinados en el Holocausto. Entonces yo me ponía a pensar, es un israelita el que está ahí prácticamente, es un judío y está siendo atacado por Rusia. Entonces eso me recuerda lo que la profecía de Ezequiel dice, que Rusia vendrá y atacará a Israel. Y eso sucederá en el último tiempo. ¿Qué pasará después? El Señor vendrá y de manera milagrosa salvará a Israel, hermano. Dice, yo estoy en contra de Gog y estoy en contra de Magog y voy a detener sus ejércitos y voy a acabar. Y empieza Dios a hablar en contra de este reino que se va a levantar. Entonces cuando yo veo eso, lo que me dice es, el Señor viene. El Señor viene. ¿Será esto? Yo no sé, pero se parece mucho. Y ya sea que hayamos entrado ya en ese punto donde comenzará el principio de dolores, hermano, o no, lo que Dios quiere es que su iglesia despierte, que su iglesia se dé cuenta y que su iglesia diga, la palabra de Dios es verdad. Si se cumplió la primera profecía, se cumplirá la segunda también y se cumplirá todo lo que está escrito, hermano. Y aunque el mundo no lo crea, un día se abrirá el cielo y Cristo vendrá. ¿Y sabe cuál va a ser la reacción del mundo? Dice, y pelearán contra el Cordero, van a pelear con él, pero dice, el Cordero los vencerá. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, el llamado es al arrepentimiento, hermano. El llamado es arrepentirnos. No solamente aquel que no conoce de Dios. El que no conoce de Dios, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, reconozca su pecado como nosotros lo hemos hecho y reciba a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero la iglesia también tenemos que arrepentirnos. Quizás somos de los que hemos buscado el entretenimiento. Quizás somos de los que hemos estado preocupados solamente por las cosas materiales, hermano. Es tiempo de ponerle importancia a lo que realmente merece esa importancia. Imagínense que un día de estos, hermano, usted le aparezca el gobierno con que nada de lo que usted tiene le pertenece más.
Y esto yo lo he dicho en un par de oportunidades, pero como dije cuando estábamos presentando al niño, estas cosas hay que repetirlas porque tienen que entrar en nuestro corazón. No podemos nosotros confiar en lo que vemos, porque lo que hoy vemos, mañana puede no estar. Hermano, la ciudad de Kiev, ahí en Ucrania, cuando pasan las imágenes de antes, se veía eso precioso y esos edificios majestuosos y esa arquitectura tan bonita de esa parte de Europa. Y mírela hoy, de un día apenas empezó el miércoles por la noche, en nuestro tiempo, todo eso. Y ya, hermano, hay una destrucción terrible. Ya no se ve lo que antes era. Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Lo que nunca cambiará será la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Número 3 y último, nos debe empujar toda esta situación a revisar nuestro camino. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo lo que alguien puede considerar como un camino bueno, puede resultar ser un camino de muerte, un camino que lleve a la muerte espiritual. Por eso el Señor les dijo: hey, si ustedes no se arrepienten, si ustedes no se acercan a Dios, van a morir igual que estas personas. El no seguir a Dios, la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Y mire, todos los imperios que hoy existen se van a terminar un día. Toda esta fuerza que muestran y hermano, humanamente da miedo. Cuando este hombre comienza a amenazar y dice, hey, no se vayan a meter conmigo, y no dice ni cómo, hermano, que no le cuenta a uno cómo es que va a hacer las cosas, y comienza a amenazar a los países, no deja de dar cierto temorcito, pero sepa que todo eso se acabará. ¿Y se acaba cómo, hermano? Se acaba cuando Cristo venga. ¿Se recuerda de la estatua de Nabucodonosor, el sueño que él tuvo? Donde había una estatua que tenía de ciertos elementos, era su cuerpo. Eso representaba los imperios que han estado sobre el mundo. Todos esos imperios, uno reemplazaba al otro, se levantaba otro y reemplazaba a este, y así ha pasado. Pero todo eso se va a volver a levantar otra vez, físicamente hablando. Se va a volver a levantar. Esos imperios, el imperio romano va a resurgir, hermano. Todo el imperio persa, todos esos imperios se van a levantar. Pero la Biblia dice que del cielo salió una piedra que le pegó en los pies a la estatua, la desmenuzó y cayeron todos esos imperios. Entonces todo eso se va a terminar. ¿Por qué le menciono esto, hermano? Porque hablamos de una torre que estaban construyendo al principio, ¿se recuerda? Y les cayó encima. Todo lo que el hombre ha levantado como un refugio, como algo grande, como algo fuerte, un día se le va a venir encima. El único que es un refugio seguro es Dios. Miren lo que dice la Biblia. Este es el último verso que le leo. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Ahora, yo puedo levantar una torre y decir: bueno, yo aquí tengo, hermano, mi plan de retiro. ¿Ya los revisó? Van para abajo, pero como cae la bolsa, se viene para abajo el asunto. Nosotros podemos decir: mire, yo porque ya junté suficiente, hermano, yo tengo aquí, yo me siento tranquilo, me siento seguro porque yo ya hice esto. Gloria a Dios si lo hizo, y qué bueno, ojalá que lo pueda usar. Pero no son refugios seguros, porque como les mencioné hace un momento, lo que hoy vemos, posiblemente mañana no lo podremos ver. Lo que hoy puede ser un refugio para nosotros, pueda que no exista más. Entonces, hermano, el refugio seguro es venir al Señor. Torre fuerte, la única torre que no se cae,
es el nombre del Señor. Él nos ha dado a nosotros identidad. Él nos ha dado salvación. Él nos da, es el único que puede dar vida eterna. Es el único que puede traer paz aún en medio de los problemas, aún en medio de la escasez, aún en medio de las circunstancias, hermano. Si algo llegara a pasar, la intención del corazón de Dios es prepararnos a nosotros como creyentes, como cristianos, para que digamos: voy a buscar un refugio antibombas y voy a hacer en lugar de una casa, voy a hacer un búnker para meterme ahí. Lo que el Señor está diciendo: mira, no le temas tanto a eso. Lo que tienes que temerle realmente es a la muerte eterna. Entonces, el mejor refugio que tú puedes encontrar es a Dios. El mundo tiene una sola necesidad: necesita a Cristo Jesús. Él es la respuesta, Él es la paz, en Él está la salvación, en Él está la vida eterna, en Él está todo lo que usted y yo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces busquemos un refugio seguro, hermano. ¿Pudieran tirar bombas aquí, pastor, en Estados Unidos? Dicen que sí. Yo espero que no. Pero mientras son peras o son manzanas, tengo que buscar refugio. Y mi refugio es el nombre del Señor. Y el refugio suyo debe ser Él. En medio de todas las tragedias que hay misericordia para nosotros. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Por qué somos justos? Porque hemos sido justificados por el Señor. Entonces la invitación es a buscar el refugio en Él y a decir: Señor, yo quiero estar refugiado en ti. Quizá alguien dice: mire, pastor, yo tengo tantos problemas que realmente la guerra es lo último que me preocupa. El refugio es el mismo. Busquemos de Dios, acerquémonos a Él. Necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios. Si hoy tú traes, hermano, en tu corazón alguna preocupación, un problema fuerte, dices, o has pasado por una tragedia recientemente, alguien de aquí o alguien que me esté escuchando, el refugio que nunca se va a caer, que las bombas no lo pueden derribar, es el Señor. Acerquémonos a Él. Hoy hay un llamado al arrepentimiento para todos aquellos que no conocen de Dios, pero también para todos aquellos que ya hemos tenido una experiencia, a seguir cambiando, a seguir siendo transformados, a entregarle nuestro corazón y nuestra mente completa al Señor, y ya no estarnos preocupando de cosas que son superficiales, hermano, y ya no estar preocupados por las cosas materiales, sino por las cosas espirituales. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Póngase de pie, por favor.